Bueno, vamos a comenzar con el Ayomión, como todos los días. Un Ayomión muy interesante y muy fuerte para tener en cuenta permanentemente, como siempre. Hoy es 11 de Tebet. El Ayomión dice así: la vida del hombre depende del aire en que él se encuentra. Sabemos que todo lo que pasa en nuestro mundo material en realidad es un reflejo del mundo espiritual. Así como para vivir en la práctica, una persona tiene que respirar, así también pasa en la parte espiritual. Sin aire no se puede vivir y de acuerdo al aire en que se vive, así es la vida. Cuando se vive en una atmósfera de Torah y Mitzvot, la vida es sana. Cuando se vive en una atmósfera de herejía, es esta una vida enferma y se está bajo la constante amenaza de contraer enfermedades contagiosas. El primer remedio general consiste en purificar el aire. Esta labor recae sobre los letrados y conocedores de la Torá. La purificación del aire se logra mediante las letras de la Torá. Cuando dice letras de la Torá, se refiere a las palabras de la Torá, una expresión que se usa en el Hasidut, en la filosofía hasídica. Y un ejemplo que todos podemos hacer. Cuando se está parado en el comercio, cuando se anda por la calle o cuando se viaja en subte, y se pronuncian letras de Torah. Con ello se limpia el aire, se purifica el aire. Cada uno de los estudiosos y conocedores de la Torah debe tener algo memorizado. Humash, Teilim, Mishnayot, Tania, para que en todo momento y lugar pueda meditar y decir las sagradas letras de la Torah. O sea, esto lo podemos hacer todos, a los que conocen más, a los que conocen menos, pero como sea, eh, todos, si conocemos y tenemos memorizados algunos versículos de la Torá, algunos, por ejemplo, capítulos de Teilim, renglones de Tania, de lo que una Mishnayot, especialmente los chicos que estudian en las escuelas, muchas veces estudian lo que se llama Mishnayot Balpé, Mishnah de memoria, eso ayuda a tener en la memoria, en la cabeza, tener estas palabras y poder recitarlas en momentos que uno está en el negocio, viajando, donde sea, y de esa forma se purifica el, el aire en el cual vivimos. En general, uno de los temas centrales y que es la preocupación de toda persona adulta, de todo Yehudi, es la continuidad. Es cómo eh, influir en las futuras generaciones. Las futuras generaciones pueden ser nuestros propios hijos, nuestros nietos, o también pueden ser gente que está alrededor nuestro. Cuando la Torah dice, de Shinantam levaneja, le vas a enseñar a tus hijos, se refiere también y fundamentalmente a tus alumnos. Entonces, y los alumnos de uno son no solamente cuando uno está dando una clase en un aula, en un Zoom, o incluso la forma como uno se comporta, y como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, esa es la preocupación que tenemos. ¿Y qué va a pasar con todos ellos? Ya sean los más cercanos o los menos cercanos. ¿Y cómo podemos lograr que realmente haya una continuidad? Especialmente en estas épocas donde los vientos a veces de la asimilación o de la tecnología, en realidad no se puede comparar una cosa con la otra porque la tecnología bien utilizada es una herramienta maravillosa, fabulosa, pero muchas veces todo esto tiende a frenar, a desviar nuestra mente de los objetivos centrales. Hay algo interesante. Dice la Parsha esta semana que Jacob, antes de fallecer,
reúne a todos los hijos y les dice, vengan, congréguense alrededor mío y les voy a contar lo que va a pasar al final de los días. O sea, cómo va a ser la era mesiánica, cuándo va a ser, con todos los detalles. Y en ese momento se le cerró, digamos, la mente para poder contarles esto y entonces él siguió por otra vía y los bendijo a cada uno y uno de los hijos que a la postre fueron las tribus de Israel. Y en realidad las bendiciones que vemos en la pasada de esta semana, que Jacob le da a sus hijos, son esas bendiciones que después se plasmaron en la práctica cuando entraron a la tierra de Israel. Dice que cuando Jacob, esto trae el Midrash, se lo recoge el Talmud, pero también lo trae, por supuesto, dice que cuando Jacob estaba con todos los hijos, ahí le entró una duda. Él sabía que de Abraham salió Isaac, pero también salió Ismael, que no siguió el camino de su padre. De Isaac salió él, que era Jacob, que siguió el camino, pero por el otro lado estaba Esaú, que tuvo un camino totalmente diferente. ¿Cómo? Entonces él dudaba, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Los hijos son o no son? ¿Siguen o no siguen el camino del padre? Entonces él realmente los miró y les preguntó esto. En ese momento, los hijos dijeron, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y le dijeron, así como en tu corazón no hay más que un solo Dios al que vos seguís, así también dentro de nuestro corazón pasa exactamente lo mismo. No hay otra cosa más que un solo Dios. En ese momento, Jacob dijo, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Baed. Bendito es el nombre y el honor de su reinado por siempre jamás, eternamente. Vemos algo sorprendente. Esta frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que la decimos todos los días, cada vez que decimos el Shema Israel, no está escrita en la Torá explícitamente, el Talmud nos cuenta. Pero en la Torá dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y después sigue diciendo, todo esto está en Devarim, en Deuteronomio, después sigue diciendo, Ve'ahavta Hashem Elokeja, bechol levavcha, bechol nafsheja, bechol miodeja, amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes, como sigue diciendo el Shema, pero Baruch Shem no está en la Torah. Entonces la pregunta es, ¿por qué los sabios instauraron de que cada vez que decimos el Shema, también decimos Baruch Shem, que es el agradecimiento, digamos, la alabanza que dijo Jacob? Está bien, es una alabanza de Jacob, pero ¿por qué está ahí escrito? Viene el Talmud y responde esto con un gran sabio que se llamaba Resh Lakish. Y él dice así, Jacob quería revelarles lo que va a pasar al final de los días. Él pensó, tal vez hay alguien pasul, alguien que no, que no sigue el camino, que eligió otra cosa. Entonces, ahí fue cuando los hijos dijeron, Shema Israel. ¿Qué quiere decir? Jacob vino, nuestro patriarca Jacob, sintió que la Shejinah, la presencia de Dios, lo había abandonado, como que no estaba presente ahí. Entonces él temió, dijo, capaz que acá hay algo pasul, capaz acá hay algo que está equivocado, alguien que no está digamos, encajado dentro de las normas que yo les legué, les enseñé a mis hijos.
¿Por qué se fue la Shejinah? ¿Por qué se fue la presencia de Hashem? Él no sabía. Él quería revelarle lo que va a pasar en la era mesiánica, cuándo va a ser, pero él pensó que tal vez era otra cosa. Y fue cuando los hijos le dijeron, Shema Israel, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Y Jacob dijo, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Hizo la alabanza a Hashem sobre el nombre de Dios. Siendo que eso fue algo tan potente, por eso que los sabios decidieron ponerlo dentro del texto del Shema Israel, que nosotros decimos por lo menos 2 veces por día y a veces lo decimos más veces. ¿Por qué? Por lo grande que es esto. Entonces, seguro que esto es algo que es grande. Pero acá viene otra pregunta. Ellos dijeron así, la expresión fue la siguiente, que Shem, Sheem, Belibha, Rak, Hashem, Echad. Así como no hay en tu corazón sino un solo Dios, también es en nuestro corazón. ¿Cuál es la pregunta? Muy sencillo. ¿A qué viene decir, adelantar así como vos no tenés, así también nosotros? Se entiende que Jacob tenía un solo Dios. El problema no era Jacob, el problema eran los hijos. Seguro que Jacob sintió que hay un solo Dios. Lo único que tenemos que entender que acá hay algo fundamental en la educación, en el Jinuja y el Adim, en la educación de los niños, en la educación de las futuras generaciones. Y hoy en día, cuando hablamos de la educación de las futuras generaciones, como dije antes, no nos referimos solamente a los niños que nacen y se van formando y tienen que ir a la escuela y tienen que aprender en la casa, como es el orden jardín, primaria, secundaria, yeshiva, seminario, cada uno con los cursos que después va a seguir haciendo con respecto a la educación judía, sino hoy en día también hay muchísimos, y es algo maravilloso de nuestra generación, muchísimos jóvenes, y no tan jóvenes, a veces gente mayor también, que se acerca a Torah y Mitzvot, incluso de grande, muchos en la adolescencia, en la universitaria, a veces en la primera parte del matrimonio, junto con la esposa, se van acercando, se acerca uno, se acerca el otro, es algo maravilloso. Entonces acá tenemos que ver cuál es el mensaje para todos aquellos, ya sea aquellos que se están educando desde niños o aquellos que empiezan a educarse más adelante. Y el mensaje es lo que le dijeron los hijos de Jacob a Jacob, que Shem She'en Belibha Rak Hashem Echad. Así como dentro de tu corazón. ¿Por qué dice dentro de tu corazón? El corazón representa lo interior, lo que realmente la persona siente. Y lo que la persona siempre siente no es siempre lo que vemos o la forma como reacciona. A veces reaccionamos de determinadas maneras, pero no es puntualmente lo que sentimos. Pero Jacob es una persona sincera, una persona íntegra. De los hijos le dicen, quédate tranquilo, así como vos sentís a Hashem Echad, que hay un solo Dios, así también lo sentimos nosotros. Y esto es el, el, eh, el mensaje que tenemos que mandarle, entregarle y mostrarle y ser un ejemplo vivo a nuestros hijos y a todos aquellos que se acercan. Nosotros no podemos decir una cosa y hacer otra. Uno tiene que ser consecuente con los sentimientos y con lo que uno realmente piensa y sostiene dentro de sí mismo. Había algún gran sabio, gran rabino tal vez, que alguno de sus hijos no continuó por el camino de Torah y Mitzvot. Entonces dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Acaso hay un dicho que es en yiddish o en hebreo, pero en castellano también es, la manzana no cae muy lejos del árbol? Entonces, si el árbol mostró un camino, entonces la manzana tiene que seguir el mismo camino, los hijos tienen que seguir el mismo camino. Dice el Talmud, eso es cuando hay vientos normales, cuando hay un clima totalmente normal. Pero cuando el clima cuando hay grandes vientos
y vientos, como dijimos antes, asimilatorios, u otro tipo de vientos que no son los normales, tormentas, tornados, huracanes, etcétera. Ahí la manzanita puede caer más lejos y se puede desviar. Entonces ahí es donde uno tiene que mostrar lo que realmente es. Se cuenta que había un Hasid muy importante, muy famoso, que hablamos muchas veces acá en este shiur, que se llamaba Reb Mendel Futerfas. Reb Mendel, un Hasid que se crió en Rusia y fue un gran educador, y por distintos motivos que no vienen ahora al caso, que ya lo hemos hablado otras veces, pues lo enviaron a Siberia y ahí tuvo que estar muchos años en el exilio, hasta que por fin pudo salir. La familia de él estaba en Londres y después, por pedido del Rebel, se mudó, pasó a vivir en Israel, fue el Mashpia, el mentor de la Yeshiva central de Jabat, en Kfar Jabat, en la Tierra Santa, en la tierra de Israel. Y él contaba muchas historias de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que vivió cuando estuvo en Siberia y trataba de sacar enseñanzas de cada cosa. Una vez contó que él conoció a un Hasid que todavía era un Hasid del Rebbe Maharash. El Rebbe Maharash fue el Rebbe Shmuel, el abuelo del Rebbe anterior. El Rebbe Maharash falleció en el año 1882, antes de Sukkot de ese año, 13 de Tishrei. Y él conoció a un Hasid, y este Hasid le contó lo siguiente. Obviamente que cuando él lo conoció habrá sido una persona mayor. Él le contó lo siguiente, que él solía hacer tefilá, pero él sentía que a su tefilá, a sus rezos, a su conexión con Hashem, como que faltaba la conexión. Él sentía que no era lo que tenía que ser. Cuando entró a un yehidut, a una audiencia privada con el Rebbe Maharaj, le transmitió esto al Rebbe. Dicen, le contó este Hasid a Reb Mendel, le contó lo siguiente, dice que en ese momento el Rebbe Maharaj, el Rebbe Shmuel, se, se desbrochó, se desabrochó los botones de su, digamos, de su capote, de su vestimenta exterior, después se desabrochó los botones de la camisa hasta llegar al corazón. Y cuando llegó al corazón, le dijo, lo importante es Die Herzele. Herzele quiere decir corazoncito, viene de Herz. En inglés también se dice Heart. Herz es el Yiddish. Lev. Lo importante es lo que pasa dentro del corazón. Y eso que pasa dentro del corazón, lo que uno siente, esto es lo que se tiene que exteriorizar afuera, en el exterior. Los chicos, los chicos no son tontos. Los chicos a veces son más inteligentes y más vivos y más rápidos que los padres. Se cuenta que había una vez un niño, un chico, que se lo tendría 5 o 6 años, llegó a las 6 de la tarde y la mamá les estaba sirviendo la cena. El chico le dice, mamá, sabía que en el refrigerador había helado, dijo, mamá, quiero comer helado. Entonces la mamá, con una sonrisa, le dijo, muy bien, vas a comer helado, pero primero tenés que comer estas papas fritas, esta milanesa, o lo que le había preparado, una comida rica, como todas las Yiddish mames. La mamá, el chico empezó a decir, no, quiero el helado. Bueno, la mamá le dice, no, tenés que esperar, ahora que comer, porque primero tenés que comer, tenés que nutrirte. Y después, como postre, te vas a comer algo rico, algo dulce, que es el helado. El chico estuvo 1 hora llorando, no quiso comer la comida. Y lloraba, y gritaba, y pataleaba, que quiero el helado, quiero el helado, quiero el helado. Al final,
Después de una hora la madre se cansó, el chico no comió, le abrió el refrigerador, le dio el helado y el chico se lo comió. Contento, por supuesto. Logró el botín que estaba esperando. Al día siguiente fueron a un supermercado, la mamá fue al supermercado a hacer las compras y llevó al nene. Cuando estaban por la zona donde están las golosinas, el nene le dice a la mamá, mamá, quiero comer, ¿me compras ese caramelo, ese chocolate, lo que sea? La mamá le dice, mirá, no te lo puedo comprar porque ese caramelo no es kosher. Entonces el nene, ¿qué hizo? Ah, bueno, está bien. No dijo una palabra. ¿Qué, qué aprendemos de esta historia? Aprendemos que los chicos entienden perfectamente. El chico sabe que si es kosher o no es kosher, acá no se negocia. Si el camino no es kosher, el padre no se lo va a comprar, la madre no se lo va a comprar. Y el chico lo sabe y por eso no molesta. Le dijeron, no es kosher, perfecto. Hay una historia muy famosa que suelo contar. Cuando uno de mis hijos, mi hijo mayor, hoy es rabino del Chilta Antesana, eh, tenía 3 años, más o menos, o 4 años, estaba en el jardín de infantes. Nosotros vivíamos en Entre Ríos en aquella época. Uno de los chicos le ofreció, como los chicos hacen, un caramelito, le quiso convidar a él. Mi hijo le preguntó, ¿es kosher? Y el chico le dijo, kosher, la verdad, no lo sé. Entonces dijeron, vamos a preguntarle a la mora. Le fueron a preguntar a la mora y la mora todavía no, y tampoco sabía si era kosher o no. Entonces mi hijo le dijo, no, si no es kosher, no lo quiero. Y no lo comió. Esto lo contó la morá en la sala de los morín, de los maestros, y mi señora, que era una de las morotas, escuchó esta historia. O sea, vemos que cuando un chico tiene claro esto blanco y esto negro, no hay negocio. Esto es así y listo, no hay lo que hablar. Pero si el chico vio la semana pasada, hace 2 semanas, en un momento, que el papá o la mamá antes de la cena fueron a la heladera o fueron al freezer y sacaron un helado y se lo comieron, entonces al chico le quedó grabado eso. Si papá o mamá lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Y si no me lo quieren dar, voy a molestar, voy a hacer todo el espamento hasta que me lo den. Si esto es con la comida, cuánto más esto es con las cuestiones espirituales y realmente que son muy importantes. Otra historia que se cuenta, que hay lugares donde uno entra a veces a un parque y dice menores de 6 años gratis. Entonces, la mamá entra con una nena y le dice, mamá, le dice la mamá, no, la nena no paga porque tiene 5 años. Pero la nena ya había cumplido 6. Entonces cuando dice así, la nena dice, pero mamá, yo ya cumplí 6 años. Bueno, pasó una vergüenza bárbara. Después la mamá, cuando volvió a la casa, medio le gritó a la nena y dice, mira la vergüenza que me hiciste pasar. Pero el chico sabe que no tiene 5, que ya tiene 6 y está contento, cumplió 6. Entonces entiende que acá hubo un engaño. Entonces, esto es lo que tenemos que mostrar a las futuras generaciones, como decíamos antes, los que son más niños, y futuras generaciones, los que se están acercando al judaísmo. Uno no puede mostrar una cosa, o sea, decir una cosa y hacer otra. Si realmente uno sabe, por ejemplo, que la mitad de la tefilá, cuando está en el templo, cuando está rezando, no se puede hablar, y uno quiere enseñar a los chicos o a los grandes que no hay que hablar, uno tiene que ser el primero que no. Por ejemplo, que no interrumpe, salvo cosas realmente que son de fuerza mayor. Y así también en cada cosa, en lo que uno come, cómo uno se conduce.
como uno habla. Uno no puede decirle al chico, no diga malas palabras cuando el padre dice malas palabras, o cuando el maestro dice malas palabras, o el rabino dice malas palabras. No va. Uno no le puede decir al chico algo que está muy de hoy en día. No estés todo el día con la pantalla, con el celular o con el iPad o con alguno de los, digamos, de los elementos, artefactos que se usan hoy en día. No puede decirle si ven que el padre se levantó de la mesa y lo primero que hizo agarró el celular y se puso a mirarlo. Cuánto más aún en los aspectos espirituales. Aprendamos de Jacob vino que los hijos le dijeron, quédate tranquilo, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nosotros recibimos el mensaje y vamos a seguir con ese mensaje, que sea la voluntad de Hashem, que todos nuestros hijos y todas nuestras amistades y todos aquellos que se acercan a Torah y Mitzvot continúen con este mensaje, y ahí no va a ser como pasó con Jacob, que Hashem digamos, lo encegueció, no lo dejó mirar o ver o poder contar cuándo va a ver el Mashiach, sino no hace falta que nos lo cuenten, sino lo que queremos es verlo con nuestros propios ojos. Nos vemos en el próximo Shiur, si Dios quiere.